Hola mis hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Bienvenidos hermanos, a ti que estás escuchando este video y a tu familia. Que Dios los bendiga, que Dios derrame el Espíritu Santo, que Dios derrame su sangre poderosa sobre ti y tu familia, sobre mí y mi familia. Vamos a comenzar esta reflexión en este maravilloso lunes que el Señor nos está regalando. Lunes 26 de junio del 2023. Vamos a comenzar esta reflexión y que la palabra entre en lo más profundo de nuestro ser y comience a hacer de las suyas en nosotros. Vamos a comenzar pues con una pequeña oración. Oh Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Te damos gracias porque hoy nos has despertado y hemos podido mirar, contemplar los colores, Jesús. Hemos podido hablar, oír, caminar, mover nuestro cuerpo. Nuevamente, Señor, respiramos. Nuevamente tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Gracias te doy por mi esposa. Gracias porque sé que estás con ella allí donde está trabajando. Allí sé que estás con ella. Te entrego a mis hijos nuevamente, Señor, que no se aparten de tu gracia, que nuestra Santísima Madre María los agarre de la mano, a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a toda mi familia, a mis hermanos, a mis padres, a toda mi familia, tíos, sobrinos, a todos, que no deje a ninguno, que nos agarre nuestra Santísima Madre María de la mano y nos lleve derechitos al corazón de Jesucristo. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Gracias por el pan, por el techo, por el trabajo, por todo, Señor, gracias. Cuánto amor tienes a nosotros, Jesús. Eres bello, Jesús. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se acabará. La hermosura de mi Jesús siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Señor, que tu Espíritu Santo entre en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que llegue y que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser a tu palabra que vamos a meditar en este momento, Jesús. Que tu palabra venga, Señor. Venga y nos inunde de su gracia. Nos inunde de tu presencia. Amén. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a meditar esta palabra del Señor. Vamos a meditar y está sacada precisamente del Evangelio del día de hoy. San Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, y dice la palabra de Dios así. No juzgues para que no seas juzgado, porque seréis juzgados como juzgues tú, y la medida que uses la usarán contigo. ¿Por qué te fijas en la mota que tienes tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo,
teniendo una viga en el tuyo. Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra de Dios. Mire que la palabra de Dios el día de hoy es profunda, sencilla, clara y profunda. Y nos debe ayudar a nosotros a llevar nuestro día a cabo. Desde este momento en adelante, meditar esta palabra y traerla bien grabadita en la mente. ¿Para qué? Para que podamos caminar en esta gracia del Señor, podamos hacer esto. El Señor nos dice en Mateos 5, precisamente el capítulo 5, versículo 8, dice, sean perfectos como su Padre Dios es perfecto. Y somos llamados a una perfección, somos llamados a una santidad, somos llamados a ir dando pasos, a ir mejorando nuestra vida, a ir sacando nuestra vida del pecado, a ir sacando nuestra vida de la maldad. Y somos llamados a eso. Pero no podemos salir del pecado, no podemos salir de la maldad, no podemos salir de nada de eso si no vamos dando pasos. He estado leyendo un librito precisamente, ese librito se llama Sed Perfectos, y es un librito de esos escrito del padre Alonso Rodríguez, y son libritos de esos que traían los santos en las bolsas y les ayudaba a ir perfeccionando sus vidas durante el día. Y bueno, el librito precisamente habla de eso, que no podemos desear la salvación, desear la vida eterna, sin estar trabajando para ella, sin estar dando pasos hacia ella. Y pone un ejemplo, dice el labrador, la meta del labrador, perdón, la meta del labrador es lograr tener una cosecha suficiente y abundante para su vida, para poder abastecer su familia por todo el año. Pero para poder lograr tener esa cosecha abundante, ese fruto abundante, tiene que labrar la tierra, tiene que plantar la semilla, tiene que abonar la semilla, tiene que escardar la tierra, tiene que limpiar la maleza, etcétera. Tiene que trabajar. Esos pasos tiene que ir dándolos. De la misma manera nosotros, tú y yo, mi hermano, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en sí, porque nos debe importar mucho más esa vida, esa relación con Dios que cualquier otra cosa. Entonces, la palabra de Dios el día de hoy nos dice, no juzgues porque serás juzgado. Porque serás juzgado como tú juzgues, dice. Y la medida que uses la usarán con vosotros. ¿Sabes una cosa? El primer punto que vamos a hablar de esto es que Dios mide igual que nosotros medimos. Dios no mide diferente. Dios mide igual que nosotros medimos. Dios es misericordioso como nosotros somos misericordiosos. Tanto como nosotros somos misericordiosos. Dios perdona tanto como nosotros perdonamos. Y es la muestra de que Dios mide igualito que nosotros. La medida que nosotros ponemos es la medida que pone Dios. Entonces, la gente podrá decir, bueno, si Dios, la misericordia de Dios es como la misericordia que yo tengo, pues la misericordia de Dios es poquita. Bueno, sí, efectivamente, la misericordia de Dios puede ser tan poquita como tu misericordia. ¿A qué va con esto la palabra de Dios? Aquí va con esto es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que mis tías jugaban a la lotería con unas vecinas. Y como no tenían dinero, eran gente humilde, gente sencilla, gente que no tenían mucho dinero, nadie de ellos. Entonces decían, pues vamos a apostar algo a la lotería, ¿no? Para divertirnos. Y decían, sí. Y tenían pesitos y centavitos y decían, bueno, yo tengo como 5 pesitos, pero los tengo en centavitos y pues para que duren más, pues vamos a apostar 10 centavitos y de 10 en 10 pues nos duran más los juegos, ¿no? Así lo hacían porque no había suficiente dinero. Yo recuerdo cuando estaba ya más grande, yo por ejemplo que estaba en la secundaria, que unos que tenían mucho dinero eran millonarios en ese instante. Y recuerdo que 2 de ellos estaban en la parte alta de un negocio en donde había albercas. Y uno de ellos de repente estaba grande en peso, era un poco gordito el señor, bastante gordito el señor, y mucho peso tenía. Y yo recuerdo que él dijo,
te apuesto $1,000,000, $1,000,000, $1,000,000 a que me aviento de arriba del barandal, no nomás de arriba del techo de donde estaba, sino que se subía al barandalito delgadito que estaba y de ahí se aventaba a la alberca. Era de mucho peso ese señor. Algo que decían, oh, se va a matar. Y el otro le dijo, ok, yo te apuesto $1,000,000. ¿Por qué? Porque tenían dinero y apostaban lo que tenían. Y él no decía, ¿cuánto quieres apostar? Porque él quería tener el mando. Él tenía el dinero suficiente para apostar lo que él quisiera. Entonces él ponía el mando. Él decía, bueno, Dios no es así. Dios no te dice, apuesto toda mi misericordia, te mando toda mi misericordia. Sino que Dios dice, ¿cuánto quieres tú apostar? ¿Cuánta misericordia quieres? ¿Cuánta misericordia tienes? Es la que yo te doy. Dios pone la medida misma que nosotros medimos. Dios va con nuestra medida. Entonces, si nosotros no somos misericordiosos, Dios no es misericordioso. Si nosotros somos misericordiosos, Dios es misericordioso. Por eso dice inclusive el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos nuestros pecados. O sea, Dios va a perdonar nuestros pecados de acuerdo a la medida de que nosotros perdonemos los pecados a los que nos han hecho daño, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice el Padre Nuestro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Dios pone la misma medida que tú pones. Esa es la medida de Dios. Dios es misericordioso tanto como tú eres misericordioso. Dios perdona tanto como tú perdonas. O sea que el amor que nosotros tengamos al prójimo es lo que refleja la disposición que nosotros nos ponemos para amar a Dios. Si nosotros no ponemos amor al prójimo, si nosotros no queremos perdonar al prójimo, si nosotros no tenemos misericordia al prójimo, entonces nosotros realmente no tenemos amor a Dios. Es la medida que Dios pone, sencilla, clara, en la cual nosotros tenemos que caminar. Tenemos que ir caminando. Dice el versículo 5, dice, hipócritas, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Y es que Dios quiere que primero nosotros perdonemos, que nosotros primero nos liberemos del odio, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, de todas esas cosas, para que entonces nosotros podamos ver claro y poder ayudar a nuestros hermanos. Cuando nosotros podamos lograr tener misericordia por alguien, es cuando nosotros podamos derramar ese amor de Dios en esas personas, ¿no? Cuando nosotros perdonemos a alguien es cuando nosotros recibiremos ese perdón de Dios sobre nosotros y las bendiciones sobrecaerán. La incapacidad de reconocer nuestras fallas, la incapacidad de reconocer nuestros pecados, la incapacidad de reconocer nuestro orgullo, vanidad, soberbias o corajes, y que la incapacidad de no excusarnos, de no poner algo por excusa, pero es que lo merece, pero es que me hizo esto. Esas son excusas. Dios quiere simple y sencillamente que seamos personas que perdonemos, personas que tengamos misericordia y que no juzguemos porque me hizo esto, porque lo merece, porque por lo que sea, ¿no? Porque es avaro, porque es esto, no. A Dios no le importa eso, a Dios le importa cómo soy, cómo tú eres. Eso es lo que a Dios le importa. Y que no juzguemos, que seamos capaces de reconocer nuestras fallas, de reconocer lo que estamos pecando, reconocer lo que estamos haciendo mal, que lo enderecemos, entonces podremos ayudarle a los hermanos. Muchas de las veces en la vida espiritual dices, bueno, ¿sabes qué? Mira, Julano de tal está pasando por esta situación y yo le puedo ayudar porque yo pasé por esa situación. Dios me ayudó y salí de esa situación. Yo sé lo que el hermanito está sintiendo. Yo sé por dónde está pasando y yo sé por dónde va a pasar. Es porque tú ya saliste de eso y es porque tú ya le puedes ayudar. Y es lo que habla el Señor. Primero sácate la viga tú, primero libérate tú, primero sánate tú.
Y entonces podrás comprender al hermanito y podrás ayudarle. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5, la incapacidad de reconocer nuestras propias fallas nos conduce a juzgar dura e injustamente a las personas. La incapacidad de vernos nosotros mismos nuestras fallas. Que tenemos un corazón duro y que no somos capaces de mirar que no podemos dejar el pecado, por ejemplo. Dejar el pecado, dejar la maldad. Pero juzgamos a otros, pero nosotros lo hacemos. Entonces la palabra de Dios es bien clara al día de hoy. Dice, no juzguen y no serán juzgados. Primero, quítense en ese pecado que tienen adentro de ustedes. Primero, arránquense ese velo del orgullo, de la vanidad, de la soberbia. Y entonces podrás mirar claramente para que le ayudes al hermano a quitarse ese pecado que él tiene, o esa aberración que él tiene, o esa esclavitud que él tiene, o ese problema que tiene. Dios quiere que seamos misericordiosos. Dios quiere que perdonemos. Dios quiere que seamos misericordiosos. Si ponemos la medida grande, la medida de Dios sobre nosotros será grande. Dios es inmenso en su misericordia, pero la medida la ponemos nosotros, de acuerdo como podamos nosotros ser misericordiosos. Hoy debemos caminar así. Debemos comenzar nuestro día o seguir nuestro día pensando, el día de hoy no voy a pecar. El día de hoy voy a hacer las cosas correctas. El día de hoy voy a cerrar mis oídos, mis ojos, mis sentidos. Todo mi ser lo voy a cerrar a todo lo que me induzca al pecado. Y voy a enderezar mi vida. Y caminaré intentando vivir de esa manera, sin juzgar a nadie, solamente pensar en mí, sin juzgar a los demás. Sin juzgar a los demás, primero sanaré yo, primero el Señor me va a ayudar para sanar yo, y entonces podré yo ayudar con la misericordia a los demás, y Dios derramará misericordia, y entonces será realidad en mi vida lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces toda mi familia recibirá las bendiciones de Dios. Cuando yo sea capaz de vivir este día en la gracia de Dios, siendo misericordioso ante mis hermanos del mundo, porque el amor al prójimo refleja la disposición que tengo yo para amar a Dios. Si soy misericordioso al prójimo, es porque amo a Dios, y Dios va a derramar esa misericordia en abundancia sobre mí y mi familia. Mira que el librito este que te dije, Sed Perfectos, tiene una partecita que va con esto que estamos diciendo, y dice, ¿cómo quieres que Dios les dé otras cosas mayores? ¿Con qué boca podéis pedir a Dios en la oración que os conceda esto o lo otro? ¿Y qué deseáis habéis menester, si no os queréis enmendar, ni mortificar en una falta de que mucho tenéis mucha necesidad de enmendaros? Y os ha dado Dios muchos deseos o inspiraciones de ello. No sé cómo puede levantar los ojos a pedir a Dios otras cosas mayores el que no se quiere enmendar, ni aún en una falta exterior que tiene, sino que de propósito se deja caer en ella una y otra vez. Miren qué palabras profundas, ¿no? Y es lo mismo que está diciendo la palabra de Dios hoy. Queremos hablar de las demás personas, queremos ayudar a las demás personas, pero nosotros no nos queremos mejorar, nosotros no queremos dejar el pecado, nosotros no queremos dejar las malas cosas, nosotros no queremos ser misericordiosos. Dios pone gente delante de nosotros que podemos ayudar, y sin embargo lo único que hacemos es que cerramos los ojos y decimos, Señor, mándale ayuda. El Señor está diciendo, ya te mandé a ti, párate, ayúdale. Entonces tenemos nosotros que primero desear enmendar nosotros, desear enderezarnos nosotros, desear caminar en esa gracia de Dios,
para que Dios derrame gracia a través de nosotros. Entonces el día de hoy vamos a caminar en esa gracia que nos da. La medida, Dios mide como nosotros medimos. Acordémonos solamente de esas palabras. Dios mide como nosotros midamos. Y cuando tengas una oportunidad que alguien con necesidad esté frente a ti, acuérdate de eso. Dios mide como tú midas. Dios es misericordioso como tú serás misericordioso. Dios perdonará como tú perdonarás. Acuérdate de esas palabras y da lo mejor que tengas, porque Dios es lo que está esperando. Vamos a hacer una pequeña oración para entregarnos a Dios y vivir en esa gracia del día de hoy. Padre Santo, yo te pido que hoy en este día nos ayudes a poner una medida grande, Señor. Que sea capaz de abandonarme a mí y no pensar en mí, sino pensar en los demás. Porque eso mide la capacidad o la disposición que tengo para amarte, Señor. Que sea yo capaz de mirar las oportunidades que me pones en el camino para hacer el bien, para reflejarte, Jesús, para que yo sea misericordioso ante los demás, para que yo pueda perdonar a todo aquel que me ha hecho daño, para que yo pueda perdonar a todo aquel que me vaya a hacer daño. Ayúdame, Jesús, en tu Espíritu Santo. Ayúdame. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Así sea, Señor. Así sea, Padre Santo. Ayúdanos, pues. Ayúdanos a vivir hoy en este día en esa gracia de poder ir siendo misericordiosos, abandonarnos a nosotros mismos, pensar más en los demás, Señor. Y acordándonos de que la medida que nosotros pongamos es la medida que tú vas a poner, Jesús. Que nuestra Santísima Madre María nos acompañe, nos lleve de la mano por el buen camino. Te entregamos desde ya a nuestra esposa. Yo te entrego a mi esposa. Te entrego a mis hijos. Te entrego a mis nietos, a mis hermanos, a mis padres, a tíos, sobrinos, a toda mi familia. A toda mi familia te la entrego, Señor, para que no quede ninguno fuera de tu gracia. Ayúdame, pues, a vivir este día en tu gracia. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. La paz del Señor.